regionales y alcaldes sabemos perfectamente que el dinero que se entrega a los gobiernos regionales no es para prevención. Quien tiene la responsabilidad de prevención es el sistema de defensa civil. Si un presidente regional va a gastar para prevención, simplemente le cae Contraloría General de la República y ya sabe usted lo que significa eso, presidente, denuncias. Entonces, hay que tener la cosa bien clara. Los responsables del sistema de defensa, el sistema de defensa civil es el responsable de la prevención. Y todos los años le hemos estado pidiendo al Ministerio de Economía partidas especiales para la prevención de desastres. Y todos los gobiernos han sufrido justamente las consecuencias que hoy seguimos sufriendo. Por lo tanto, si queremos apuntar bien, apuntemos sistema de defensa civil y mayor presupuesto de parte de economía. Lo segundo, presidente, la denuncia que hace el señor Antezana y que aparece en la revista Caretas, que es la que da la noticia, pero en función de lo dicho por Antezana, no es que uno tenga que hacerle caso a todo lo que se dice el señor Antezana. Evidentemente se mancha honras injustamente si no hay una investigación previa. Pero lo cierto es que todos en el Perú sabemos que hace mucho tiempo el narcotráfico ha atravesado toda la columna de las instituciones del país. Y por lo tanto sí es necesaria una comisión investigadora, pero que esa comisión investigadora no sea del Congreso de la República. Que el Congreso de la República debe formar una comisión de gente de la sociedad civil, de personalidades que puedan hacer una investigación seria para no ser nosotros parte interesada de una investigación. De lo contrario, presidente, los medios de comunicación o la sociedad civil va a decir, se protegen entre ellos. Y yo creo que si nosotros, si los congresistas saben que están completamente libres de polvo y paja, ¿no es cierto?, no tendrán ningún temor a cualquier investigación que se haga, por ejemplo, como funcionó la Comisión de la Verdad o como funcionan otros. Hay personalidades en el país que pueden hacer una investigación completamente transparente. Y creo que eso es lo más sano para la salud del país. Los congresistas no debemos involucrarnos en una investigación de nosotros mismos. Porque el narcotráfico no solamente podría tener el Congreso, sino, como bien se dice, municipios, gobiernos regionales, universidades, es decir, empresarios, etcétera, etcétera. Y creo que ya es tiempo que se forme una comisión de alto nivel. Lo tercero, presidente. Tiempo adicional. Por favor, para terminar, presidente. Cuando aquí se habla de los problemas de Puno, cuando se habla de la pobreza, el Congreso de la República tiene 2 o 3 leyes que aprobar el Pleno y que ya se aprobó a nivel de comisiones. Uno es el tema de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. 22 países lo tienen. Yo acabo de participar, presidente, en un evento el 19, 20 y 21 de agosto del Frente Parlamentario contra el Hambre. 21 países están trabajando en ello: seguridad alimentaria, agricultura familiar y alimentación escolar. Si nosotros queremos dar noticias positivas, presidente, le pido a usted para que se agende de una vez los 3 proyectos de ley que los tenemos acá y que están esperando hace mucho tiempo para su debate. La ley Preda, el tema de seguridad alimentaria y el pedido que hizo la congresista Cuadri para formar definitivamente el significado del Frente Parlamentario contra el Hambre. Muchas gracias. Gracias, congresista Simons. Tiene el uso de la palabra la congresista López Córdoba. Se prepara el congresista Condori. Gracias, señor presidente. Señor presidente, qué ironía. Yo estaba en semana de representación en la ciudad de Guarmey, para ser preciso, dando charlas para la prevención de este uso de esta sustancia nociva para los jóvenes con debida. Cuando un desdichado señor acá en Lima estaba dando declaraciones y diciendo injurias contra mi persona. Yo creo, señores congresistas, señor presidente, que ninguno de nosotros está en contra de trabajar contra esta lacra que azota a nuestra sociedad y sobre todo que tanto daño hace a nuestros jóvenes. De hecho que nos tenemos que unir los congresistas, los ciudadanos y todas las autoridades para poder erradicar
esta actividad ilícita. Pero yo quiero deslindar totalmente, señor presidente, todo lo que se dice de mi persona. Yo tengo un límite, señor presidente, señores congresistas. He sido la primera en que he presentado que se levante mi inmunidad parlamentaria para que puedan hacer todas las investigaciones aquí en el Congreso. He sido la primera en que no me he opuesto ni un solo minuto a que me investiguen. Pero es el colmo que un desdichado hombre que ni siquiera tiene su nombre como debe de ser y que utiliza otro nombre, pueda decir y venir a difamar. De nosotros los congresistas pueden decir todo, señor presidente, pero si uno le dice a este señor que a lo mejor está involucrado en el narcotráfico, seguro que todo el mundo viene contra nosotros, señor presidente. Eso no es justo. Yo tengo familia. Yo, el poco patrimonio que mi esposo ha hecho durante años, porque no es de la noche a la mañana, se ha hecho con sacrificio. Señor presidente, no es posible que dejemos que un tipo de esta calaña pueda decir todo, sin pruebas, señor presidente, sin pruebas. Le voy a alcanzar, señor presidente, mi expediente donde en ningún momento dicen que yo estoy siendo investigada por narcotráfico. Y que me diga ese señor, que me diga en qué parte del expediente está diciendo que yo soy investigada por narcotráfico. De antemano ya le he presentado una carta notarial a este señor Apolinario para que venga y desmienta. De no ser así, tendrá que ver con la justicia. Pero además, señor. Continúe, congresista. Que yo no voy a permitir ni un minuto más que siga manchando mi honra. Ni un minuto más. Me ponen sobrinos de los cuales yo no tengo ninguna relación. Me dicen cosas, pero ya todo tiene un límite, señor. Todo tiene un límite. Eso yo no lo voy a permitir. Señores, yo les voy a dejar el expediente. Estoy siendo investigada, pero por un enriquecimiento ilícito que tiene 10 años por una denuncia anónima. Hasta ahora, señores, es una investigación preliminar. No encuentran nada. Al no encontrar nada, que quieren involucrarme con el narcotráfico para poder justificar el trabajo de tantos años. No lo voy a permitir. Y discúlpeme que haya tomado este momento para hablar de mi persona cuando deberíamos estar hablando de otros temas. Pero lamentablemente no soy yo quien ha puesto este tema en el tapete. Muchas gracias. Gracias, congresista López Córdoba. Señores congresistas, queremos dar la bienvenida a la delegación del Conjunto Nacional de Folclor, conformado por danzantes, músicos y directivos de la Escuela Nacional Superior José María Arguedas, que está acompañada con el licenciado Amado Loaiza Sandoval, director general de la Casa Superior de Estudios, que tiene 64 años de trayectoria en la difusión, investigación y formación de profesionales con rango universitario desde el año 2008. Este Conjunto Nacional de Folclor regresa a nuestro país después de una gira artística del Festival Confolens 2013 y ganó concursos en varias ciudades de Francia. Los 38 integrantes han sido ovacionados por el alto nivel artístico que han delegado durante todas sus actuaciones, así como en las conferencias magistrales, talleres, clases didácticas que han dado a conocer sobre nuestra riqueza cultural, tradiciones, costumbres, música y las danzas que posee nuestro país. Ellos están en la galería acompañados por la congresista Claudia Coari. Un fuerte aplauso para estos jóvenes. Continuamos en el uso de la palabra el congresista Condori Cusi y se prepara el congresista Johnny Lescano. Sí. Presidente, me pide una interrupción el colega Rubén Coa. Congresista Coa tiene el uso de la palabra en interrupción. Señor presidente, muchas gracias. De manera muy breve,
como hacía referencia el colega congresista Jody Simón, efectivamente, señor presidente, los alcaldes, los presidentes regionales, los ministerios, el presidente de la República, etcétera, es decir, el Ejecutivo, están en un intenso ajetreo en este momento, como siempre ha sido, cuando se presentan este tipo de contingencias. Nosotros, quienes hemos estado en los gobiernos regionales y locales, damos testimonio de que últimamente, señor presidente, colegas, hay una preocupación significativa por parte de estas instancias subnacionales para atender programas que tienen que ver con establos mejorados, cobertizo, sanidad animal y vegetal, mejoramiento de tecnologías a través de varios programas de impacto en los sectores rurales menos favorecidos. Además, a nivel nacional, señor presidente, hay que saludar la implementación del programa Los Tambos en los sectores rurales o Mi Chacra Emprendedora, que en este momento son de valiosa utilidad. Entonces, lo que queda en este momento, señor presidente, como instancia nacional, es ponernos a la obra, manos a la obra, acción. ¿Qué cosa hacemos desde el Congreso para reforzar esta acción que los alcaldes, los presidentes regionales, el propio Ejecutivo a nivel nacional están haciendo en estas zonas afectadas por estas inclemencias climatológicas? Brevemente, por favor, para concluir con esta cosa. En referencia a la reconciliación nacional y al informe de la Comisión de la Verdad, mucha serenidad, mucha cabeza fría. Los años que pasan, señor presidente, tienen que enseñarnos a actuar con madurez y con tolerancia a los peruanos, en una patria tan escindida, tan diversa, tan desigual, pero tan extensa también. Y solamente señalar de que tiene que haber la capacidad por reconocer los errores, los delitos atroces que se han cometido, venga de donde venga. La verdad y la reconciliación no pueden ser sustentados, señor presidente, en base a la impunidad. Muchas gracias. Puede continuar, congresista Condori. Presidente, solicito una segunda interrupción al colega. Se concede la interrupción, congresista. Gracias, presidente. Permítame saludar a los colegas en esta oportunidad. Presidente, amerita pronunciarse de manera categórica que cualquier cuestionamiento que se pretenda a que la Comisión de la Verdad probablemente no cumplió su rol protagónico para tranquilizar, para pacificar el país, yo creo que no es pertinente, presidente. Aquí sabemos que hay muchas cosas pendientes en este tema, pero pretender esa versión realmente es desconocer lo que significa y lo que significará en el devenir histórico el papel de la Comisión de la Verdad. Por ello, presidente, aquí hay que reconocer el enorme esfuerzo que hace el actual gobierno para ir implementando las múltiples tareas establecidas por la Comisión, presidente. Muchas gracias. Continúe, congresista Condori. Sí, presidente, en el tema de los desastres por los que atraviesa toda la región altoandina, principalmente la región de Puno, específicamente la provincia de Carabaya, el Collao, Melgar, Putina, etcétera, y sus distritos, quiero agradecer la reacción rápida del Ejecutivo, particularmente el señor Presidente de la República, quien se ha constituido en la región Puno llevando ayuda humanitaria. Este es un evento climatológico imprevisible en cierta medida, a consecuencia ya la agudización por el cambio climático que se vive en el planeta, resultado de una actividad excesivamente desarrollista, industrialista, contaminante, depredadora del medio ambiente. Y los paganos lo vamos a sufrir ahora, principalmente ahora, las zonas altoandinas. En previsión a esto, la bancada Puno
ha definido un conjunto de estrategias. Quiero agradecer también a la bancada nacionalista por la iniciativa de iniciar una colecta a favor de la región Puno y las zonas altoandinas. Y también estamos convocando para el día 13 de septiembre a un evento donde las principales entidades, los ministerios, sus especialistas, nos digan cuáles son las alternativas que ha previsto el Estado para abordar temas de esta magnitud, porque año a año no podemos estar con emergencias, debemos anticiparnos, debemos prever acciones y también tenemos que presupuestar. Como quiera que estamos a puertas de aprobar el presupuesto 2014, yo solicito a todas las entidades correspondientes atención a este tema y la posible inclusión en el presupuesto 2014. Muchas gracias, presidente. Gracias. Se da el uso de la palabra al congresista Johnny Lescano y continúa luego el congresista Velázquez Quezquén. Señor presidente, para ser democrático también me piden interrupciones los colegas parlamentarios. Señor presidente, hay interrupciones que voy a conceder al congresista Tapia, una de ellas. Señor presidente. Congresista, interrupción concedida al congresista. Con todo gusto, Tapia. para poder hablar sin interrupciones, señor, posteriormente. Gracias, presidente. Gracias, congresista Lescano. Primero, para decirles que a nombre de Fuerza Popular, nuestra solidaridad con nuestros hermanos del sur, frente a lo que es el desastre natural en las zonas de Puno y Cusco especialmente. Y esto es una situación que ha debido prevenirse oportunamente. ¿Qué sucedió? Continúe, por favor. Tercero, quisiera decirle de que no se trata de echar la culpa al gobierno regional, local, en esta oportunidad, sino que esta es una responsabilidad del gobierno nacional, que se traduce en una incapacidad en la gestión. Y ya son 195 niños que están muriendo con neumonía en el sur. Y aquí hay una responsabilidad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Salud, Ministerio de Inclusión Social, Sistema de Defensa Civil. Y para muestra, presidente, un botón. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables hay un presupuesto para lo que es reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres, que es para los kits de abrigo para enfrentar los efectos de la baja temperatura. Y esto tiene un presupuesto de 8.550.000. ¿Saben cuánto se ha gastado ahora el 29 de agosto? 2.800.000, es decir, solamente el 30%. Entonces, presidente, quisiera... Concluya, por favor, congresista. Para terminar, presidente, quiero decirle, así como se han muerto 84 personas por el H1N1, ahorita tenemos 195 niños con muertos con neumonía en el sur y la temperatura va a seguir bajando a 20 grados bajo cero. Esto, presidente, realmente es un gobierno de inclusión social en beneficio de los más pobres. Esto es una insensibilidad, presidente, una irresponsabilidad y una indolencia en beneficio de los pobres del Perú. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Lescano. Congresista Lescano, ¿puede continuar? Señor presidente, el congresista Dahmer me ha pedido otra interrupción, la segunda. En la bancada de Acción Popular y Frente Amplio también consideramos que existe un problema estructural en relación al tema que vive actualmente el surandino, porque no es una casualidad que haya frío, es un problema del cambio climático global y es un problema de las propias condiciones de los Andes. Lo que ocurre es que se están anunciando cosas todavía más dramáticas. El día de ayer el ministro de Economía y Finanzas ha anunciado que van a reformular todo lo que es el gasoducto y la petroquímica del surandino. Mejor dicho, ha anunciado que se va a paralizar todo ese proyecto. Ya debería estar el gas, después de 10 años, abasteciendo al surandino y permitiendo que haya niveles de combustible y de calor para enfrentar estos problemas. También está claro de que la legislación
para fortalecer la cadena de camélidos sudamericanos ha sido abandonada desde hace varios gobiernos y actualmente sigue siendo abandonada. Y es por eso que mueren un acto de ganadería que es fundamental, que es uno de los principales recursos que tiene el Perú en el mundo y que sus guardianes, los guardianes de las altas montañas, que son los campesinos que manejan ese acto de ganadería, están abandonados y son los que más sufren en estas condiciones. Por eso la solidaridad con el... Para concluir, tiene que ser no solamente en relación a la atención inmediata al frío, sino a garantizar que se pueda hacer de verdad la petroquímica y el gasoducto surandino y que la cadena de camélidos sudamericanos pueda ser fortalecida realmente con créditos y con asistencia técnica. Gracias. Ahora sí puede continuar, congresista Johnny Lescano, sin interrupciones. Presidente, muchas gracias. Yo quisiera, en primer lugar, referirme a lo que está sucediendo en Puno y ahora en otros departamentos, señor presidente. Este no es un fenómeno imprevisible, como algunos colegas lo han referido. Hay un plan nacional de emergencia, señor, que cuando fui parlamentario de Puno, el año 2010, se remitió a los diferentes ministerios con 17 oficios, señor, para que tomen medidas urgentes para enfrentar este tipo de fenómenos, que no solamente van a ocurrir este año, sino van a ser mucho más agresivos los años que vienen. Entonces nadie puede decir que esto nos ha cogido de sorpresa, sino que ha habido, señor, anticipación de varios parlamentarios, de varias autoridades, e incluso el Consejo Regional de Decanos de Colegio de Profesionales de Puno está haciendo toda una evaluación y está capacitando para enfrentar este tipo de fenómenos. Entonces aquí, señor, tienen responsabilidad los gobiernos, el gobierno nacional que no ha hecho nada desde el año 2010. Y obviamente los gobiernos regionales que sabían que había un plan nacional de emergencia. En base a estudios de algunas instituciones de la Unión Europea que ha establecido, señor presidente, que se está presentando una especie de mini fenómeno, digamos, que viene acompañado de estas nevadas y que lo han calificado como un fenómeno que va a ser mucho más agresivo en los próximos años. De tal manera, señor, que hay que decir esto, que las autoridades lean este Plan Nacional de Emergencia, que lo pongan en aplicación y que puedan enfrentar responsablemente los años siguientes. Ese es el punto 1. El punto 2, señor presidente, y estoy hablando en nombre de Acción Popular y Frente Amplio, nosotros hemos demandado desde un inicio y hemos sido consecuentes con rechazar la reforma del sistema previsional, que ha sido un soberano fracaso. 74% de afiliados aportantes, señor presidente, de las AFP se han quedado en el antiguo sistema de pago de comisiones y solamente el 26% ha migrado al nuevo sistema. Es un fracaso y sobre eso se pretende ahora obligar a los independientes para que aporten desde el 1 de agosto, mediante resolución que se expidió solamente 5 días antes, con fecha 26 de julio. En 5 días, señor presidente, ninguna persona, incluso con conocimientos sobre sistema previsional, va a decidir pues qué sistema previsional le conviene. Por eso, señor, ni siquiera se necesita un proyecto de ley, que ya lo ha presentado Acción Popular Frente Amplio desde abril de este año, para eliminar la obligación de los independientes a que aporten a las AFPs. Lo que tiene que hacer, señor, el gobierno... Tiempo adicional, por favor. Lo que tiene que hacer el gobierno, señor, es expedir una resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros y dejar sin efecto esta fecha, porque quien han puesto la fecha son ellos, señor. Y por eso ayer al ministro de Economía le hemos demandado que deje sin efecto esta resolución. Como no hace caso, señor, se ha mantenido en sus 13 y está cerrando los ojos, hoy día en la tarde, señor, Acción Popular, en la reunión que tiene con el primer ministro, va a demandar al primer ministro a efecto que deje sin efecto esta resolución, que creo que es urgente dejarla sin efecto, porque obviamente ya se están anunciando nuevos plantones. El gobierno está acostumbrado a reaccionar abajo de presión, señor. Entonces, señor presidente, este es el segundo tema. Y el tercero, señor, que me parece importante para conocimiento de los colegas, que la semana pasada ya Acción Popular Frente Amplio, porque no tiene ningún temor, no tiene que esconder,
nosotros hemos recibido de un parlamentario nuestro los descargos correspondientes y las resoluciones de archivo de su... Para concluir, congresista Lescano. De los casos que se le ha imputado, hemos presentado una moción para que se investigue esta denuncia del señor Antezana. Yo creo que el Congreso debe mostrar transparencia, señor. Hay colegas que tendrán alguna presunción, algunos no, como ya han hecho uso de la palabra, pero muestra transparencia, señor, investigando los hechos. La moción ya está presentada, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Velázquez Quesquén. Se prepara el congresista Mariano Portugal. Presidente, con relación al tema último que ha tratado el congresista Lescano, nosotros a raíz de los hechos que se conocieron por la decisión del Poder Judicial de detener a una excongresista, planteamos el 1 de agosto, planteamos que se conformara una comisión investigadora. Y creo que lo que tiene que mostrar el Congreso ante el país y el mundo entero es que un hecho de esta naturaleza se tiene que investigar. No con maniobras como algunos dicen, como van a investigar, que investiguen los últimos 20 años. No saben el flaco favor que le hacen al Parlamento. Acá hay hechos concretos. Yo sí creo, señor presidente, que hay congresistas que se han indignado porque injustamente se les imputa estos cargos que son gravísimos. No hay derecho. Pero los que hacemos política sabemos que el principio constitucional de la presunción de inocencia para los que hacemos políticos está invertido. Entonces, cuando un congresista dice, soy difamado, un estudiante de Derecho sabe que una difamación es una acción privada que tiene que promover a la persona que es imputada. Porque pide al Congreso que llamen al señor Antezana al Pleno si dice que es una difamación. Entonces, que él haga valer su derecho porque es una acción privada. Aquí de lo que se trata, señor presidente, y hay que actuar con mucha prudencia, es que no podemos de ninguna manera permitir que algunos investigadores sociales utilicen el argumento de decir, yo alcanzo alerta, y las famosas alertas reemplazan a las evidencias que son la cabeza de un proceso. Por eso es que el Parlamento tiene ahora la enorme responsabilidad de firme, pero contundentemente, iniciar una investigación y que en corto plazo se pueda determinar la veracidad de esta información que este señor le ha entregado a una revista. Porque también está involucrado un colega de mi bancada que ha demostrado en las instancias correspondientes su absoluta inocencia. Y por eso pido, presidente, que me permita darle el tiempo de mis 2 interrupciones al congresista Elías Rodríguez para que pueda expresar lo que corresponde a su derecho. El tiempo correspondiente a 2 interrupciones para el congresista Elías, por favor. Señor presidente, colegas congresistas, lo que le podemos dejar a nuestros hijos, a nuestra familia y nuestro patrimonio, más allá del dinero, más allá de lo material, es el honor, es la buena reputación, es nuestro trabajo. Yo cuando ingresé a la política, señor presidente, y cuando decidí representar a mi pueblo, entendí que hay que comerse sapos y que nos toca pasar por los caminos muy difíciles de la diatriba, de la injuria y de la difamación de muchos seres humanos. Es así, señor presidente, que en el año 2008, de manera lamentable, ocurrió un capítulo muy difícil en mi vida. Fui acusado por una revista que el día de hoy también ha citado a un señor que dice ser un investigador social y que no trae argumentos nuevos, sino que reafirma, señor presidente, hechos que han sido materia de investigación, porque cuando se acusó en ese momento, yo me acerqué al Poder Judicial, al Ministerio Público, señor presidente, donde se ventilan los cuestionamientos o los hechos que deben ser esclarecidos, no en el poder político. Usted me cuestiona de algo, señor, indebido, vamos al Poder Judicial, vamos al Ministerio Público. Y después, señor presidente, de casi 1 año y medio, yo, señor presidente, tengo en mis manos 2 resoluciones de la Fiscalía de la Nación. En las 2 declaran, señor presidente, el archivo sobre ese documento y en la otra resuelven no abrir investigación preliminar, por lo que, señor presidente, no habían evidencias ni pruebas que sustentaban
hechos incorrectos. Pero cuando esta revista nuevamente o algún medio de comunicación, y lo digo aquí, no lo digo en los medios de comunicación, lo digo aquí desde mi escaño que me ha dado mi pueblo de La Libertad, tengo que decirle, señor presidente, que se quedan a la mitad. Citan el año 2008, ese capítulo terrible que he cerrado en mi vida, señor presidente, una difamación, una calumnia. Pero después de eso hubieron otros 2 capítulos más que me dieron la razón, señor presidente. Y ahora, nuevamente caen en lo mismo. La Comisión de Ética, también, señor presidente, de esa época, declara improcedente y archiva definitivamente la misma denuncia. Entonces, cada vez que se les ocurra, voy a sufrir la misma Mari Morena, señor presidente, eso no es correcto, colegas parlamentarios. Mi pueblo, mi región, me volvió a escoger representante de ellos en el peor momento de mi partido. Y eso precisamente porque creen, porque tienen confianza. Y hoy, un señor que lanza refritos, porque dice, cita la información del 2008, pero seguramente de esto no sabe. Para concluir, congresista Elías. Dice, a mí me corresponde lanzar alertas sociales. Señor, tiene el derecho de opinar, pero su derecho termina donde empieza el derecho de los demás. Y ahora entonces, ¿qué digo yo? Que la justicia de los tribunales no tiene ahora ningún valor frente a la sentencia que imparten los analistas sociólogos o tal vez los analistas políticos o algún medio de comunicación. Que sepa y quede claro, señor presidente, que el 2008 dejé zanjado estos problemas y que yo lamento, señor, incluso algunas personas que supuestamente están involucradas, que tienen su tema en el Poder Judicial, señor, están ganando sus temas de manera internacional y aquí en el país están saliendo y es problema de ellos, de sus problemas y de sus imputaciones. Y a mí, señor presidente, que me coma el tigre. Eso no es así, señor presidente. Y la honra de las personas hay que respetarlas. Y si es que se tiene que hablar, no se cite cosas. Gracias. Congresista Velázquez Quezquén. Presidente, como verá, con los sólidos argumentos con que ha defendido su inocencia mi compañero de bancada, Elías Rodríguez, nosotros hemos tenido una conducta como Partido Democrático siempre no oponernos a las investigaciones. Pero también estas tienen que tener un límite y no contaminarse con la persecución política que algunos utilizan. Por eso es que, señor presidente, creo que este es un tema muy sensible, que el Parlamento tiene que dar una respuesta institucional. Y creo yo, discrepando democráticamente con Yehu decimos, yo creo que este Parlamento sí tiene personas que con alto nivel de responsabilidad y madurez pueden hacer una investigación rápida para salvar el fuero parlamentario y no entregarles esta responsabilidad a terceros. Me resisto a pensar que todos estamos descalificados moralmente, que solamente altas personalidades fuera del Parlamento pueden investigar a nosotros. Me resisto a eso, señor presidente. Yo sí creo que este Parlamento puede adelantar una investigación seria, objetiva, sobre estos temas concretos y poder demostrar ante el país que mucho de lo que se ha dicho es absolutamente falso. Tiempo adicional. Permítame terminar, presidente. No solamente la cera, la imagen institucional del Parlamento, sino la honra, que es el patrimonio más valioso que tiene toda persona que sirve al país. Por eso, señor presidente, he querido llamar la atención sobre este tema. Y también quiero decirle, para terminar esta intervención, yo quisiera exhortar a la nueva mesa directiva, señor presidente, estamos al borde del mediodía, estamos tratando temas genéricos y no estamos produciendo resultados concretos para el país. Se ha hablado desde el inicio por el congresista Tubino, un tema muy sensible, el tema de esta inoportuna imposición de un aporte a los trabajadores independientes para su fondo pensionario. Y creo que son temas muy sensibles que tienen que ver con ciudadanos que día a día se ganan la vida y que no tienen un puesto de trabajo dado por el Estado. Esos temas deben priorizar la agenda de actuación, señor presidente, en el Parlamento Nacional, y creo que la mesa directiva tiene que poner un límite a la fecha, al tiempo que se utiliza
para tratar temas genéricos si es que no va a haber conclusiones en favor del país. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Javier Velázquez Quesquén. Hace un buen rato se cerró la lista de oradores y solamente quedan 3 colegas. Tiene el uso en ese sentido de la palabra el congresista Mariano Portugal, continuará el congresista Martín Belaunde y concluye la congresista Cuculiza. Gracias, presidente. Señores congresistas, en realidad son muchos los problemas que se vienen tocando y algunos de manera reiterada. Se ha hablado mucho del cambio climático, de los desastres naturales. Eso ya lo conocemos, pero ¿qué se está haciendo? Señor presidente, las heladas han afectado grandemente a la agricultura y la ganadería en el departamento de Puno. La prensa reporta 5.220 damnificados, 12.310 afectados, 132 viviendas destruidas, 738 inhabitables y 2.085 dañadas y 3 kilómetros de carreteras afectadas por la nevada. Señor presidente, esto viene a ser un granito de arena en la inmensa playa, porque el departamento de Puno tiene aproximadamente 1,5 millones de habitantes y se ha declarado en emergencia a 9 provincias, cerca de 20 distritos. Prácticamente no se está llegando al total del socorro que debe dar el Estado para las poblaciones olvidadas. Es más, señor presidente, se ha enviado 120.000 pacas de heno, 1.078 litros de antibióticos, 808 litros de vitaminas, 200 litros de abono foliar y 100 litros de yodo que se requieren. Se han formado brigadas para poder recuperar a personas que salieron en busca de leña o fueron a pastar su ganado y los sorprendió la nevada y tuvieron que guarecerse en cuevas. Señor presidente, estas cifras son mínimas a las que se ha auxiliado. Pero tampoco vamos a decir que el culpable es el Estado o el Ejecutivo, porque no es Dios para resolverlo todo. Pero yo creo que también el Legislativo tiene que poner de su parte. Hemos hablado tantas veces, presidente, respecto de políticas y estrategias de socorro. Aquí el tema no solamente es político, también es técnico. Presidente, tenemos un Senami. Yo creo que el Senami tiene que implementarse en debida forma para prevenir si va a haber inundaciones por consecuencia de copiosas lluvias o para concluir, congresista. O va a haber sequías. Presidente, Senami tiene que implementarse en debida forma. No estamos queriendo, agradecemos quienes provenimos del departamento de Puno, no solamente decimos que los problemas están ahí, también están en el Cusco, en las zonas altas andinas de Tacna, de Moquegua. No queremos decir que no agradecemos, sí agradecemos la solidaridad, pero son palabras. ¿Qué hacemos, presidente, para poder apoyar en la recuperación de la agricultura perdida, de la ganadería perdida? A hermanos campesinos que no están en la capital de provincia, no están en la capital de distrito. En todo caso, presidente, quiero decirle qué hacemos con esas poblaciones en parcialidades, en comunidades. Creo que nosotros tenemos que gestar, y ya lo hemos hecho, hemos presentado un proyecto de ley para poder aprobar una ley que promueva. Por favor, para concluir, porque ya estamos cerrando la lista. Me está pidiendo una interrupción el congresista Wilder Ruiz. Congresista Wilder Ruiz, tiene usted uso de la interrupción.
Gracias, presidente. Gracias, congresista. Presidente, yo entiendo que la lista de oradores se había cerrado, pero no puedo yo dejar pasar por alto, señor presidente, cuando se daña el honor de 7 congresistas de diferentes bancadas, señor presidente. Y más todavía, señor presidente, cuando un señor psicólogo de nombre Jaime Antezana, señor presidente, menciona, culpa a 7 congresistas que están relacionados al narcotráfico. Señor presidente, en Caretas hemos visto 7 fotos de 7 congresistas y uno de ellos soy yo, señor presidente. Y a la letra dice, señor presidente, cogió una libreta de notas y escribió los nombres de 7 congresistas. Y a mi persona me acredita y asegura, señor presidente, que según Antezana, soy dueño... Hay tiempo adicional. Que soy dueño de 5 hectáreas o 10 hectáreas en Huaura y dice que hay marihuana. Señor presidente, yo creo que es una gran irresponsabilidad de este señor en dañar el honor de un congresista. Yo pido, señor presidente, de que se investigue. Sí, señor presidente. Y cuando terminen las investigaciones, señor presidente, ¿cómo va a quedar mi honor? ¿Cómo va a quedar mi credibilidad? ¿Cómo voy a quedar ante el pueblo peruano, señor presidente? Eso hay que tener mucho cuidado, señor presidente, cuando se acusa a un representante del pueblo. Yo no lo acepto. Para mí es una canallada, señor presidente, lo que se ha venido a hacer, lo que se ha dicho a Caretas. Por lo tanto, yo voy a proceder de acuerdo a ley. Y yo, por Dios, me ajusto a cualquier investigación que haya. No tengo por qué tener temor a la investigación. Todo lo contrario. Voy a ayudar y voy a aportar. Ojalá esta investigación sea ya, cuanto antes, porque el honor de un congresista está en juego, señor presidente. Para concluir, por favor, congresista, brevemente. Señor presidente, yo creo que no nos podemos prestar a un juego de esta naturaleza. Me parece mal, me siento indignado por esto. Pero sí estoy seguro, señor presidente, de que acá los 130 congresistas son dignos de estar, porque no son ellos, es el pueblo que los ha traído a este Congreso. Y yo, verdad, no podría manchar honras de ninguno de los 130. Todo lo contrario, me parece que el presidente del Congreso se debería pronunciar. El Consejo Directivo se debería pronunciar. Porque no podemos permitir que un señor salga a decir que dicen 5 hectáreas. ¿Sabes cuánto significa en metros cuadrados? Significa 50.000 metros cuadrados. Sembrando marihuana. Oiga, señor, por favor, ¿dónde estamos? Por Dios, creo que este señor tendrá mucho que explicar al pueblo peruano, señor, pero yo creo que el Congreso no debe permitir una acusación de esa naturaleza. Hoy seré yo, mañana será otros, y así no nos pueden marcar, yo creo que manchando la honra de los congresistas, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Puede continuar, congresista Portugal, ya para concluir. Presidente, el congresista Norman Lewis me solicita una segunda interrupción. Se la concedo, presidente. Segunda y última interrupción. Congresista Norman Lewis tiene uso de la palabra. Presidente, creo que la indignación mostrada por mis colegas es lo menos que podemos manifestar el día de hoy ante la majestad de este Congreso. No es posible, presidente, que una persona que funge de sociólogo, porque no sé si será, porque ni su nombre es el que corresponde, porque él dice llamarse Jaime, pero en el documento oficial figura como Apolinario. Y que además, en el año 87 fue detenido como supuesto terrorista. Y aquí está el documento. Yo no sé si eso le ha generado un resentimiento personal o tiene alguna otra deficiencia. Pero lo que no podemos permitir, presidente, es que una persona como la aludida eche barro con ventilador
sin sustentar en absoluto el motivo y la razón de su... Tiempo adicional. Gracias, presidente. Porque no es una denuncia, como él dice, simplemente está alertando para que actúe quien corresponda. Si él tuviera la certeza y el soporte documentario de lo que está diciendo, como ciudadano tiene todo el derecho de denunciar. Sin embargo, se calla. Este tema relacionado con mi persona tiene más de 2 años de silencio, porque ya intentó hacerlo en Iquitos en los mismos términos. Y cuando se le pidió la información, el sustento, el descargo, guardó silencio durante 2 años. Pero aún así, me permitió hacer una investigación sobre la persona aludida, el señor Ronald Yengle. Y aquí Lima, donde dice la investigación, no existe investigación alguna, no existe requisitoria alguna. Por lo tanto, no tenía ningún antecedente que podría permitir dudar de la persona. Cosa que para mí corroboraba lo que puedo pensar de cualquier persona que está a mi alrededor y en campaña, donde nos acompañan. Para concluir, por favor. Gracias, para concluir, presidente. Donde nos acompañan cientos de personas en campaña y sobre todo los tramos finales, que es el momento donde el señor Yengle nos acompañó en campaña. Presidente, se ha solicitado la conformación de una comisión que creo debe iniciar sus funciones en el más corto plazo y citar a este señor para que demuestre con documentación, con el respaldo correspondiente, su atrevimiento de insultar a este magno Congreso y pretender decir que el narcotráfico ha invadido el Congreso. Eso no puede ser permitido porque tenemos que luchar por la recuperación de nuestro Congreso. Gracias, presidente. Gracias. Para concluir, congresista de Portugal. Presidente, no sé si excepcionalmente el congresista Víctor Grandes está solicitando, lo dejo. Bueno, en todo caso, presidente, para concluir, los desastres naturales se van a dar. No es la primera ni la última. Por lo tanto, creo que debemos tomar medidas técnicas y políticas. Desde el punto de vista técnico, creo que la implementación del CENAMI y la instalación de estaciones meteorológicas es muy importante. Desde el punto de vista político, tenemos que crear un fondo de apoyo a la recuperación de pérdidas agrícolas y ganaderas. Presidente, agradecemos las campañas, pero el pueblo ya no puede seguir viviendo de campañas de caridad respecto de frazadas, de alimentos, etcétera, etcétera. Creo que el Estado tiene la obligación de implementar políticas de apoyo efectivo para no peorizar la calidad de vida de nuestra población rural, campesina, andina. Presidente, finalmente creo que es necesario que el Congreso debe aprobar una comisión especial respecto de la evaluación, el seguimiento y el balance del proceso de descentralización para... Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Martín Belaunde y se prepara nuestra colega Luisa María Cuculiza. Gracias, señor presidente. La verdad es que he estado escuchando todas las intervenciones. No voy a hablar del calentamiento global o cambio climático que se ha concentrado en un enfriamiento local o regional en ciertas zonas altoserranas del departamento de Puno y otros departamentos de nuestra región sur. Tampoco voy a hablar del señor Jaime Antesana, que me hace recordar al senador Joe McCarthy, que en el año 50 o 51 dijo que tenía una lista de traidores que trabajaban en el Departamento de Estado y que con esa declaración inició todo ese movimiento de macartismo. Luego resultó que la lista de traidores era inexistente y el senador McCarthy murió alcoholizado. Pero al margen de todas estas circunstancias, señor presidente, yo quiero referirme al problema de los trabajadores profesionales independientes de cuarta categoría, abogados, ingenieros, médicos, lo que fueren, que trabajan individualmente o a veces asociadamente para compartir gastos. Conforme a las nuevas normas, ya no solo se les va a retener el 10%
del impuesto a la renta, sino además otro 10% por la AFP y además un 2 o un 2,5% por comisiones destinadas a la AFP. Total 22,5% de los honorarios que emiten, que cobran en trabajo independiente, en trabajo discontinuo, en trabajo donde se tiene que buscar al cliente. Y además el trabajador independiente tiene que pagar su oficina, tiene que equipar su oficina, teléfono, computadora y todos los aditamentos modernos, y tiene que contratar a personal de su oficina, secretaria, procuradores, en fin, asistentes, practicantes, etcétera, etcétera. Es una carga muy pesada, señor, que a uno se le descuenten un 22, 23% de su remuneración. Esto es algo que no ha pensado el gobierno y que, en mi opinión, tiene que ser repensado, tiene que ser postergado y quizás derogado, porque es algo sumamente injusto para los trabajadores independientes. Y ahora quisiera pasar a otro tema que desafortunadamente no ha sido mencionado por la bancada de Acción Popular. Quiero rendir homenaje al ex senador Carlos Cabieces López, senador por Lima, del 63 al 68, senador nacional del 80 al 85, en la fila de Acción Popular, discípulo de Fernando Belaúnde Terry, hombre de partido, hombre leal, que dedicó sus últimos años a escribir una serie de ensayos, si se quiere, biográficos y también analíticos y quizás encomiásticos de la obra gubernamental de Fernando Belaúnde Terry. Y veo con pesar que los miembros de la bancada de Acción Popular ni siquiera me están escuchando cuando rindo homenaje a uno de los integrantes de su partido. Tiempo adicional. Rindo homenaje a la memoria de Carlos Cabieces López y pido a usted, señor presidente, que tengamos un minuto de silencio en su memoria. Muchas gracias. Invitamos a un minuto de silencio en la memoria de don Carlos Cabieces López, senador de la República, recientemente fallecido. Muchas gracias, señores congresistas. ¿Puede continuar el congresista Belaúnde? Le pido una interrupción. La bancada de Acción Popular. ¿Cómo no? Concedo la interrupción. Perdón. Por alusión. Muy bien. Entonces concluya, por favor. No, yo ya concluí. Correcto. Sobre este tema. Entonces, el congresista Grandes sí le está pidiendo una interrupción. Y creo que el congresista Mesías Guevara. Por alusión se le va a dar un minuto. Por alusión está bien, pues. Congresista Grandes. Gracias, presidente. Gracias, congresista Martín Belaúnde. Simplemente, presidente, quiero nuevamente llamar la atención al ministro del Interior y al general de la Policía Nacional de Loreto, porque de una vez, para que se pongan a trabajar en la lucha contra la inseguridad ciudadana en Iquitos. Siguen realmente los robos de vehículos, siguen las extorsiones por la devolución de los vehículos, siguen los crímenes a mano armada en Iquitos. Este lunes de esta semana había otro crimen y los robos de vehículos son a diario. Siguen los robos de menores cuantías, carteristas. Esto quiere decir, señor ministro del Interior, que los mandos de la Policía Nacional del Perú en Iquitos no están funcionando con eficiencia. Y esto, que la ciudad de Iquitos es una ciudad muy pequeña y prácticamente aislada. Esto sigue así, señor,
porque hay malos policías que están coludidos realmente con la delincuencia. Aparte de ello, también, señor, quiero hacer de su conocimiento que el Banco de la Nación de Caballococha no está funcionando y no está pagando a todos los trabajadores ni de ningún programa social del gobierno. Por lo tanto, también habría que hacer un llamado para que los miembros del Banco de la Nación pongan pues los recursos en la zona fronteriza de Caballococha. Muchas gracias, presidente. Gracias. Por alusión, el congresista Mesías Guevara. Gracias, señor presidente, colegas congresistas. Se ha hecho referencia en esta mañana por parte de un congresista de la bancada de Solidaridad Nacional sobre un excelente ciudadano como fue Carlos Cabieces López. En mi partido Acción Popular, señor presidente, colegas congresistas, le hemos rendido el homenaje que se le corresponde, no solamente por los miembros del partido, sino también por los dirigentes nacionales. Y por lo tanto, en esta oportunidad, quiero decirle, señor presidente y colegas congresistas, cuando un demócrata como Carlos Cabieces López muere, nunca muere, señor presidente. Por lo tanto, Carlos Cabieces no está en estos momentos en los panteones olvidados y fríos. Él está permanentemente en su espíritu, donde late el corazón de la democracia. Él ha sido miembro de la representación nacional, por lo tanto a él no lo vamos a recordar simplemente como un difunto, lo vamos a recordar y lo seguiremos recordando como un soldado de la democracia. Y los que venimos de atrás, en la nueva generación de Acción Popular, seguiremos por ese camino, porque así lo ha trazado el arquitecto Fernando Belaúnde Terry y otro cabal demócrata, que también jamás olvidaremos, como lo fue el doctor Valentín Paniagua Corazón. Por lo tanto, el senador Carlos Cabieces López no está muerto, vivirá en el corazón del Perú profundo y en especial de los demócratas. Cuando un demócrata muere, nunca muere, colegas congresistas. Muchísimas gracias. Congresista Cuculiza tiene el uso de la palabra y con ella se cierra esta ronda de oradores. Qué bueno, presidente, gracias. Quiero un saludo muy especial a las personas que están al frente mío, de adultos mayores. Que Dios los bendiga y fuerza para ustedes. Lo mismo, un saludo muy especial a la Policía Nacional y a las enfermeras, que el día de mañana están de aniversario. Dos instituciones que hay que apoyar y hay que respetar para que el Perú tenga verdaderamente una Policía Nacional respetada en este país. Igual las enfermeras, todo mi afecto para ellas. Presidente, le ruego que me escuche, señor. Gracias. ¿Qué se hace con el feminicidio en el Perú? Señores de la bancada nacionalista, les pido por favor, pídele al presidente Humala, porque a mí no me contesta, que exista de verdad una rehabilitación para esas mujeres que son maltratadas hasta el extremo y muertas. En esta semana tenemos 3 muertas. Por más que se han dado las penas de 25 años, cadena perpetua, el 5 por 1, no para la violencia sobre la mujer.